después del culto, ¿sí? Y así despedimos el año, el hermoso año que el Señor nos ha dado, con altos, con bajos, con muchas luchas también, ¿sí? ¿Quién no ha tenido luchas este año? ¿Sí? Hemos tenido luchas todos, pero como dice la palabra, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y tenemos la confianza y la esperanza que lo va a seguir haciendo. Amén. Casi digo buenas noches, pero buen día, ¿sí? Hoy conmemoramos de alguna manera, ¿sí? Aunque no se ha mencionado mucho durante el culto, pero conmemoramos y recordamos que estamos en fecha festiva de Navidad, ¿sí? Aunque cronológicamente no es en diciembre cuando nació Jesús. Se dice que fue por ahí por junio, julio, agosto o mayo. Cronológicamente por muchas cosas que han sucedido esa noche, esa famosa noche buena, esa noche de paz. Pero en un momento de la historia resolvieron que el 25 de diciembre, como era una fecha muy pagana, ¿sí? Donde se practicaba una festividad al sol, ¿sí? Ahí la iglesia dijo, no, vamos a cambiarle el rumbo a esto, ¿sí? La iglesia católica. Vamos a cambiarle el rumbo y vamos a usar esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿sí? Así que muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros celebramos el nacimiento y la muerte de Jesucristo durante todo el año, ¿sí? Porque cada vez que hablamos de Jesús, hablamos de que Él dejó su trono ahí en el cielo, ¿sí? Siendo Dios se hizo hombre para venir a esta tierra, para nacer como un niño, ¿sí? Se hizo hombre, Dios se hizo hombre para nacer como un niño, para vivir como un hombre, un niño, como un adolescente, después como un hombre, y entregar su vida por cada uno de nosotros, entregar su vida por vos y entregar su vida por vos, ¿sí? Esto de que Jesús nació no fue algo que Dios improvisó a último momento, ¿sí? No es que Dios dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta humanidad, que le hemos dado muchas oportunidades para que se redima, muchas oportunidades para que se encamine, para darse en el camino correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios eligió un hombre, fue Abraham. Después de ese hombre creó una familia y eligió a esa familia para cuidarla, para protegerla, para guiarla en el camino correcto y que esa familia pueda influir en las demás familias que había alrededor. Después esa familia creció y se hizo un pueblo, un gran pueblo, que fue el pueblo de Israel. Y Dios tomó ese pueblo para sí. Y a ese pueblo le dio instrucciones y a ese pueblo le dio leyes que ellos debían cumplir y debían vivir a la manera de Dios, no a su propia manera. Y así todo, ellos fueron desobedeciendo, ¿sí? Empezó allá por el Edén también, con Adán y Eva. Y Dios le dijo, miren, todo esto es para ustedes, para que lo puedan disfrutar, pero hay una sola cosa que no tienen que hacer, que es comer de ese fruto que hizo el hombre, que le echó la culpa a la mujer y que en definitiva le echó la culpa a Dios. Porque dijo, la mujer que tú me diste, me dio de comer y yo comí. ¿Qué hicieron? Comieron de ese fruto y perdieron la posibilidad de estar ahí, de ser eterno en primer lugar. ¿Por qué? Porque dijo, el día que pecares, morirás. De ser eternos y de estar en ese lugar. Sí, cambiaron un poco, bastante las cosas por la desobediencia del hombre. Pero así todo, Dios siempre tuvo el plan de redimirlo, de cuidarlo, de traerlo hacia sí nuevamente, ¿sí? ¿Por qué digo que no es improvisada esta idea de Dios de traer a un Salvador a nuestras vidas? Hace 2000 y pico de años, ¿sí? Nació un Salvador. Pero esto fue profetizado, por ejemplo, en el Salmo 2 podemos leer: el reino del ungido del Señor. ¿Por qué se rebelan los pueblos y por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianza, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías.
Y dicen, vamos a quitarle sus cadenas, vamos a liberarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla con su enojo y los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte de Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, y ustedes los jueces admitan corrección. Sirvan al Señor con reverencia, y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. ¿Quiénes son los que en Él confían? Nosotros somos los que en Él confiamos. Nosotros somos los que dijimos, no, esto no puede seguir siendo así, yo no puedo seguir viviendo a mi manera, así que elijo vivir a la manera de Dios. Amén. Y nos humillamos y nos arrepentimos delante de su presencia y comenzamos una nueva vida. ¿Sí? Esto fue profetizado hace muchos años. Justamente al rey David Dios le dio la promesa, en el Salmo 89. Ahí un poquito más adelante, Dios le dio la promesa a David de que de su descendencia, iba a ser un rey, que iba a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sí? Salmo 89, 3 y 4 dice, tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, a mi siervo David le hice este juramento, confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sí? Jesús viene de la descendencia de David, y a David ya le estaba diciendo, ¿sí?, que el Salvador al mundo, el que iba a redimir al mundo de sus pecados, el que nos iba a dar esa vida eterna que hoy gozamos, iba a salir de su descendencia. El Salmo 110, y un poquito más adelante también. Palabra del Señor a mi Señor, ungido del Señor, dice el título, Salmo de David. Palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sión el Señor extenderá su cetro real para que domines a todos tus enemigos. En el día de tu victoria, tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha. En el día de tu ira derrotará reyes. Dictará sentencia entre las naciones y causará una gran mortandad al doblegar a los poderosos de otras naciones. En el camino beberás agua, de un arroyo, y con él recobrarás la fuerza. ¿Sí? El Señor está diciendo, está dando a entender ya desde el principio, desde tiempos memoriales, ¿sí?, que Él tenía la intención de cambiar eso que muchas veces les conté, de que el judío, el Hijo de Dios, el que pertenecía al pueblo de Israel, tenía que hacer varios rituales, se podría decir, ¿sí?, para poder ser cubierto su pecado, ¿sí? Tenían que matar un animal, un becerro, ¿sí?, o una paloma, según el pecado que hayan cometido, que una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote, el lugar santísimo, ¿sí?, que era un lugar que no podía entrar nadie con él,
solamente una vez al año el sumo sacerdote para que Dios ese año perdone los pecados, ¿sí? El día del perdón se llamaba, hoy lo conocen si escucharon hablar de Yom Kippur, ¿sí? Que es el día del perdón. Tenían que entrar una vez al año, ¿sí? Este sumo sacerdote para pedir perdón por todo el pueblo. Y si todos se habían arrepentido correctamente, Dios los perdonaba, ¿sí? Así que Dios dijo no. ¿Por qué dijo no? Porque en un momento ya se habían corrompido. Incluso eso, esa posibilidad que tenían de ser perdonados, de ser limpiados sus pecados, de ser cubiertos sus pecados, de ser perdonados por Dios, de ser redimidos, lo echaron a perder. ¿Por qué? Porque lo tomaron por costumbre. Y ya empezaron a ofrecer un sacrificio así liviano, sin la esencia, sin la actitud correcta de ir arrepentidos delante de Dios para que Él perdone sus pecados. Pero Dios ya desde el principio ya había dispuesto que iba a mandar un Salvador, ¿sí? Que Él mismo se iba a encargar de la redención del ser humano. Bueno, no voy a leer todo el pasaje. Cuando el hombre desobedece, ¿sí? La serpiente era un animal astuta, le dijo, no, pero no es que van a morir ustedes. Dios les dijo que van a morir, pero no es que van a morir. Es que van a conocer la verdad, van a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Ellos comieron, ¿sí? Y cuando Dios vino, le dijo, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Y ahí viene eso de que cuando te cometes un error, siempre alguien tiene que tener la culpa. ¿Sí? Desde ahí viene, desde Adán. Así que yo viene incorporada en la esencia, ¿sí? Como los chicos también. ¿Qué fue? No fue él, fue aquel. El hombre respondió a la mujer que me diste por compañero, fue quien me dio el árbol y yo comí. ¿Y qué terminó diciendo el hombre? ¿Quién tiene la culpa? Vos tenés la culpa, porque vos me diste una compañera. No me hubieras dado ninguna compañera, yo no iba a cometer esta error. ¿Sí? Se lavó las manos, le echó la culpa a la mujer. ¿Y la mujer qué dijo? La mujer que me diste, entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer me dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por eso te vas a arrastrar, ¿sí? Le dio un castigo, ¿sí? Le dio distintas... Bueno, se lo voy a leer. El Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo, aumentarás en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. ¿Sí? O sea que antes no iba a sufrir tanto. Las mujeres que han tenido han dado valor, entienden de lo que estoy hablando. ¿Sí? Así que es culpa de Eva, chicas, mujeres. Los dolores cuando des a luz a tus hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirás vinos y carros y comerás hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomada, porque polvo eres y el polvo volverás. ¿Sí? El nombre de Adán, que Adán le dio a su mujer, fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer.
Y Dios, el Señor, dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome del árbol de la vida, y toma también y viva para siempre. ¿Sí? ¿Qué es esto que dice acá? Y le hizo pieles. ¿Por qué? Porque se habían cubierto con hojas de higuera. Habían tejido unas hojas de higuera, no sé cómo le hicieron, las juntaron, ¿sí? Y se taparon, cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Y Dios dice la palabra que Dios hizo túnicas de pieles. ¿Cómo se hace para hacer túnicas de pieles? ¿La habrá tejido? ¿Sí? ¿Habrá alquilado oveja? ¿Habrá hecho lana? ¿Habrá tejido túnicas? No, dice de pieles. ¿Qué tiene que haber para que haya túnicas de pieles? Tiene que haber un sacrificio de un animal, ¿sí? Porque las pieles eran de algún animal. Así que Dios tuvo que hacer el primer sacrificio ahí. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez del hombre. Ese mismo sacrificio, ¿sí? Dios lo fue extendiendo después, como les conté anteriormente. El pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios de animales. ¿Para qué? Para que ese animal expiara su pecado, ¿sí? Ocupara el lugar de ellos. ¿Sí? Que esa sangre derramada por esos corderos, esos bueyes, esas palomas, ¿sí? Cubran el pecado. Hasta que Dios un día dijo: voy a hacer lo que tantas veces pensé y lo que acordamos con mi hijo ahí ya en el huerto de Edén. ¿Sí? Que un día, ¿por qué? Porque cuando Dios dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, estaba diciendo, ¿sí? Que iba a haber enemistad entre alguien que vino al mundo, que se hizo hombre, ese Dios que vino al mundo, se hizo hombre y que murió en la cruz, derrotando al diablo, derrotando al pecado, rompiendo las cadenas, ¿sí? Terminando definitivamente el pecado. ¿Por qué? Porque con esos corderos que fueron sacrificados, ¿sí? ¿Qué pasaba con los pecados? Era cubierto el pecado. Pero dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Jesús hizo en la cruz fue dar su vida para que tu pecado, para que mi pecado sea eliminado, sea borrado, sea quitado, ¿sí? La sangre de Jesucristo quita todo pecado. Amén. Una mezcla, ¿no?, entre el nacimiento y la crucifixión, pero es así, esa es la esencia. Vino Jesús para morir. Sí, había una canción hermosa que decía: una pausa en la enfermedad hizo tu corazón. Tú decidiste venir, dice, sabiendo que ibas a morir. Jesús vino a este mundo, ¿sí? Jesús desde su niñez, teniendo una comunión perfecta con el Padre, Él sabía que iba a tener que dar su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Así que celebrar el nacimiento es darle gracias a Dios porque nos mandó un Salvador, ¿sí? En Isaías 9, ¿está con calor? ¿Se aguanta igual, no? ¿Todavía? Isaías 9. Cuando estoy sentado agarro y hago justo en el pasaje y acá creo que Isaías 9. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. ¿Quién era la que ahora está angustiada? Israel, el pueblo de Israel. ¿Quién era la que en ese momento que escribía Isaías estaba angustiado? El mundo estaba angustiado. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, que al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
¿sí? Dios está diciendo, en un momento, ese pueblo estaba afligido, en Galilea de los gentiles, ¿sí? En el lugar menos pensado, iba a aparecer alguien. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. ¿Sí? Isaías, el profeta, estaba profetizando, valga la redundancia, estaba profetizando que iba a venir un Salvador en un momento muy crítico del pueblo de Israel. Estaban sometidos, ¿sí?, bajo el dominio del Imperio Romano. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. Tu presencia se alegrará como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparte el botín. Tú quebraste el yugo y la vara pesada sobre sus hombros, y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límites. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo firmará y confirmará en la justicia y en el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Amén. 450 años antes de que Jesús nazca, estaba profetizado esto. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz no tendrá fin. ¿Sí? Y cuando Jesús nació, un gran alboroto en la esfera espiritual, ¿sí? El rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores por lo que edad, 5 años, 6 años. ¿Por qué? 3 años. Gracias. 3 años. ¿Por qué? Porque en ese periodo había nacido Jesús. Obviamente Dios lo cuidó, pero ¿para qué tuvo que pasar todo eso? ¿Por qué? Porque el enemigo se levantaba en contra de lo que Dios quería hacer, de la solución definitiva que Dios ha dado a tu vida y a mi vida. Amén. Quiero finalizar con Lucas, capítulo 4, versículo 19. Ahí en los comienzos del ministerio de Jesús, Jesús en Nazaret, donde se había criado. Jesús nació en Belén de Judea, ¿sí?, en Galilea de los gentiles. Belén era un lugar donde cuando los estudiosos dijeron ¿dónde iba a nacer el Salvador? ¿De dónde viene este? De Belén. Y Belén no era un lugar importante, pero sí tenía sentido, el lugar donde nació Jesús. ¿Por qué? Porque en Belén se criaban a las ovejas, ¿sí?, a los corderos que iban a ser sacrificados. Ahí nació, ¿sí? Así como nacían todos los corderos para el sacrificio, en ese lugar nació Jesús, ¿sí? En ese lugar nació Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Y Jesús, cuando comenzó su ministerio, fue a Nazaret, donde también le decían
Este es el hijo de José, que es un razonamiento interior, que es un salvador, ¿sí? Lo conocemos de chiquito, que andaba levantando ahí, ¿sí? Como Nicolás, que se tomaba la pastilla que no tenía que tomar. Capaz que hacía alguna travesura, quién sabe, ¿sí? Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era costumbre, se levantó a leer las Escrituras. Y él no eligió lo que tenía que leer. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías y él abrió, y al abrirlo encontró el texto que dice, ¿sí? O sea, en un rollo, ¿sí? En un libro de esa época, no había el capítulo completo de Isaías, ¿sí? Era un fragmento. ¿Por qué? Porque era un rollo, un papiro, un pergamino, no sé cuál de ese tipo de escritura era, pero era una fracción, era un pedacito nomás. Y en ese pedacito nomás, en esa fracción de la palabra, encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces comenzó a decirme, ¿sí? ¿Por qué todos en la sinagoga lo miraban fijamente? Porque en la sinagoga el que leía esa fracción compartía y comentaba, así como hacemos nosotros. Leemos una fracción, un pasaje bíblico, y comenzamos a compartir cuando tenemos reunión los hombres, cuando tienen reunión las mujeres. Se habla sobre ese pasaje. ¿Y qué se dice? El Señor un día va a mandar a alguien, ¿sí? ¿Por qué dice el Espíritu del Señor está sobre alguien que iba a venir y que iba a ser ungido y que iba a proclamar buenas noticias a los pobres? Jesús tendría que haber dicho eso, porque estaban esperando que diga eso. Me ha enviado lo va a enviar a proclamar libertad a los cautivos, va a dar vista a los ciegos, va a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Oremos para que esto suceda. Esperemos, ¿sí? En cualquier momento va a pasar. ¿Saben que los judíos siguen esperando a ese Mesías? ¿Pero qué dijo Jesús? Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Por qué? Porque él mismo leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a mí, yo soy el que ustedes estaban esperando, yo soy ese Mesías. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y se preguntaban: ¿acaso este no es el hijo de José? Jesús les dijo: sin duda ustedes me reconocerán. Recordarán el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo, tú también haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Sarepta. En los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír todos en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo levantaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Sí? Se enojaron, no querían escuchar lo que escucharon. Pensaron que estaba blasfemando. ¿Cómo te vas a hacer cargo de una profecía que va a ser solamente para el Mesías? ¿Sí? Y él les dijo, y ya le estaba anunciando:
a ese pueblo. Y obviamente con él estaban sus discípulos y otros seguidores que sí escucharon y sí creyeron en esa profecía, que esa profecía hablaba de ellos. Hermanos, la palabra está clara. Hace muchos años se había profetizado. Y hay muchas profecías que faltan cumplirse, como las profecías de los últimos tiempos, ¿sí? Donde la palabra habla de que en los últimos tiempos crecerá la maldad, ¿sí? A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Y qué está pasando hoy en nuestro mundo? En nuestra sociedad, en nuestra Argentina. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Pero nosotros tenemos un mensaje para proclamar. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un mensaje no solamente para quedarnos tranquilos nosotros y felices y contentos, y en el medio de las dificultades decir: el Señor está conmigo, el Señor ya me salvó, el Señor ya me libró, ¿sí? Él vino para dar vista a los ciegos, para que los que no veían, para los que no entendían qué es lo que está pasando, se les ha quitado el velo de sus ojos y puedan entender, puedan ver, ¿sí? También iban a suceder milagros, así como sucedieron milagros en el tiempo de Jesús. Sí, pueden suceder milagros hoy. El Señor es el mismo que hizo todas las señales y todos los prodigios de aquel tiempo, lo puede hacer ahora según su voluntad. Pero vamos a seguir orando para que estas cosas sucedan, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y sobre quién está el Espíritu del Señor? Sobre nosotros. Así como Jesús dijo en ese tiempo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él se fue, cuando Él murió y resucitó y ascendió al cielo, dijo: dentro de pocos días, esperen, ¿sí? Vayan y esperen atentos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor va a venir y se va a posar sobre cada uno de aquellos que acepte a Dios en su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Así que en otro pasaje también hablando de cómo se iba a llamar el niño, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo pusieron, iban a poner ahí la palabra Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de los que han nacido de nuevo, de los que han dicho: Señor, mi vida no tiene sentido sin vos. Así que yo renuncio a esa vieja vida. Yo reconozco mis pecados, reconozco mis errores, entrego mi vida. Quiero nacer de nuevo, hacerme nacer de nuevo. Los que han nacido de nuevo, los que han dejado su vieja vida y han empezado a vivir una nueva vida, tenemos ese Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Nos ha ungido para poder proclamar estas cosas que Jesús mencionó, ¿sí? El año agradable del Señor, dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque cuando predicamos la palabra, he quitado el velo a los que no entienden, a los que no saben que están yendo rumbo a una eternidad sin Dios. Los que están yendo rumbo, suena feo que lo diga, pero es así, es crudo, al infierno. Los que no quieren, escuchando el otro día, algo impactante, porque nosotros decimos: sí, los pecados nos llevan a estar lejos de Dios. Pero decía un predicador: un solo pecado no te permite entrar al reino de los cielos. Un solo pecado te puede condenar. No te puede condenar, te va a condenar. Un solo pecado. ¿Y qué hacemos que somos todos pecadores? ¿Sí? Moisés era pecador, Abraham fue pecador, pecó, desobedeció. Por eso vino Cristo, para quitar el pecado del mundo y hacerte apto, justificarte, porque somos justificados por Él. No somos justos, somos justificados. No somos santos, somos santificados. ¿Sí? Él nos tomó, nos limpió y nos preparó para que sí estemos
seamos aptos para entrar en el reino de los cielos. Y no solamente para entrar en el reino de los cielos el día que vamos a partir de este mundo, ¿sí? Sino para poder vivir acá el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús, ¿sí? Tenemos que vivir en este mundo según las leyes de Dios. ¿Y eso cómo se logra? Leyendo la palabra y obedeciendo al Señor. Y encima tenemos el Espíritu Santo ahí que nos va diciendo, nos va guiando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Algunos días. Los martes, miércoles y jueves. Los domingos, porque vos ahí te santificás, ya te olvidaste que en la semana dijiste esto, aquello, lo otro, ¿sí? ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Así que cuando yo me enojo, cuando yo me porto mal, cuando yo grito, cuando yo insulto, el Espíritu está conmigo y me está diciendo, no lo hagas, ¿sí? Lo bueno es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiera que este mensaje te haga recordar, ¿sí? Cuando compartas con tu familia, cuando brindes, que no perdamos de vista esto, ¿sí? Cuando brinden, cuando estén ahí, qué sé yo, a veces vamos a un lugar donde ponen cumbia, ¿sí? Si compartimos entre los cristianos, capaz ponemos música cristiana, no importa. Lo importante es que nosotros podamos estar enfocados en a quién estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? ¿Sí? No estamos celebrando, todos los chicos están en el fondo, a Papá Noel. ¿Sí? No estamos celebrando a Papá Noel. Ese fue un invento de Coca-Cola encima. Dicen que tomado de ahí un santo San Nicolás que le regalaba cosas al Virus. Hay un montón de cultura pagana en el festejo de la Navidad moderna. Bueno, dejemos de lado eso. La palabra nos enseña muy claramente examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? Así que no nos está condenando si armamos el arbolito, porque no lo armamos con la esencia esa pagana de la que se armaba el arbolito, se adornaba árboles, ¿sí? Los que adoraban a Baal, adornaban árboles, ¿sí? Ya dije que pasé cortito el mensaje y no estoy siendo profeta. Pero bueno. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón, ¿sí? Espero que el Señor te dé un poquito más de luz sobre que Él tiene todas las cosas bajo control. Él no tiene nada del lado del azar, ¿sí? Dios te eligió, Dios te escogió. No estás acá por casualidad, no estás acá porque hoy se te antojó venir, ¿sí? No estás acá porque estás acostumbrado a venir todos los domingos. Estás acá porque Dios tiene un propósito con tu vida, ¿sí? Porque vos sos uno de esos que hoy fuiste ungido por el Espíritu Santo para dar buenas noticias, ¿sí? Para predicar el año agradable, para pregonar libertad a los cautivos, porque todos los que son libres tienen que conocer a Cristo, todos los que no son libres, tienen que conocer a Cristo y Él los va a liberar. Amén. Así que hermanos, sigamos predicando. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos, enseñándoles a vivir según las leyes de Dios. Amén. Y no perdamos nunca de vista que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es milagroso y sigue haciendo los milagros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos diste, Señor, para poder compartir en familia, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos acá y estamos recordando, Señor, que vos tuviste este propósito hace mucho tiempo, Señor, desde la fundación del mundo, Señor, tenías preparado el sacrificio de tu Hijo, Señor, para que ocupara nuestro lugar y nos redimiera de nuestros pecados,
nos diera la oportunidad de entrar al reino de los cielos, Señor. Señor, gracias porque todos los días, Señor, nos invitas a vivir según tus reglas, Señor, según tus leyes, según tus principios, Señor. Que así pueda ser, Señor, que así podamos vivir, Señor, según tus principios. Señor, danos la posibilidad, Señor, de seguir reconociendo nuestros errores y cambiar para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos, Señor, mejores esposas, mujeres, mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo, Señor, porque vos estás en nuestra vida y todavía no terminaste tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.